En esta práctica veremos cómo usar las sentencias de control vistas hasta el momento para implementar un programa capaz de estimar las ganancias que tendremos al momento de invertir en la bolsa. En particular, nuestro programa será capaz de tomar el monto inicial a invertir junto con la tasa de interés esperada, calculará las ganancias obtenidas y detendrá su ejecución una vez estas ganancias sean iguales o mayores al monto inicial invertido. Bien, entonces en esta práctica vamos a usar las sentencias que hemos visto anteriormente como el while, el for y el if, y las vamos a combinar por ejemplo con el break para implementar un programa que nos permita estimar las ganancias que tendremos al invertir en la bolsa. Entonces particularmente el programa tiene que cumplir con estos requerimientos. Va a tomar unos datos del usuario donde el usuario va a especificar el monto que quiere invertir inicialmente y cuál es la tasa de interés mensual que se espera tener al final de cada mes. Con esto entonces el programa debe calcular el saldo actualizado, es decir, agregarle de manera periódica ese interés mensual y se tiene que detener cuando las ganancias superen el monto invertido inicialmente. Entonces, por poner un ejemplo numérico, si hacemos una inversión de $1,000, después de un cierto tiempo, el dinero pues va creciendo poco a poco con esa inversión en la bolsa y en un momento dado esos $1,000 se van a convertir en $2,000, lo que va a implicar que tendremos una ganancia de $1,000 con respecto a esa inversión inicial. En ese punto, cuando esa ganancia es de $1,000 y se equipara precisamente con esa inversión inicial, la idea es que en ese punto se detenga el programa, pero que lo haga de forma automática independientemente del monto inicial que introduzca el usuario. Entonces eso es, en cada iteración la idea es que nos imprima el mes y el saldo actualizado y cuando se detenga, cuando forcemos esa detención del programa, que se imprima entonces al final la cantidad de meses que se requirió para lograr esa meta de igualar las ganancias o que las ganancias sean iguales al monto inicialmente invertido. Entonces vamos a ver cómo hacer esto de dos maneras, usando while únicamente o usando el ciclo o la sentencia for combinada con las sentencias if y break. Vamos a ver que son dos programas equivalentes, funcionan de la misma manera, pero es simplemente para mostrarles que hay diferentes maneras de resolver un mismo problema. Entonces empecemos haciéndolo con la sentencia while. Primero, recordemos que la idea es escribir con palabras como los pasos que se requerirían para implementar nuestro programa, es decir, el pseudocódigo. Y para eso entonces nos devolvemos acá a los requerimientos del programa. Entonces acá hay un primer paso donde se define el monto de la inversión inicial. Entonces el paso 1 sería introducir saldo inicial. Un paso 2 entonces sería introducir también la tasa de interés mensual que se espera. Esos serían estos dos primeros requisitos. Y después entonces vendrá un ciclo while. Un ciclo while donde vamos a ir a calcular una ganancia de forma iterativa. Entonces ese ciclo while irá sobre las ganancias. Ahí indirectamente estamos indicando como la condición que vamos a poner en ese while. Luego tendremos que escribirlo correctamente ya en forma de código, pero acá estamos haciendo el pseudocódigo. Y entonces, ¿qué es lo que habrá dentro de ese ciclo while? Pues un primer paso, vamos a llamarlo el paso 3.1, pues sería actualizar el mes, el saldo y las ganancias precisamente. Y un segundo paso sería imprimir el mensaje en cada iteración, que nos muestre entonces para cada mes qué saldo se tiene o qué ganancias vamos a tener ahí. Y el cuarto paso entonces sería imprimir el mensaje final, ya después de todas las iteraciones. Entonces esos serían como los pasos, a grosso modo los pasos que tendríamos que implementar. Entonces miremos ahora sí la implementación. Introducir el saldo inicial. Entonces acá vamos a usar un input por parte del usuario que vamos a llamar saldo inicial. Vamos a ponerlo en formato flotante y vamos a decirle acá introduzca el monto inicial a invertir. Bien, ese sería el paso 1. El paso 2 entonces vamos a decirle que introduzca la tasa de interés, introducir tasa de interés mensual. Entonces vamos a decirle tasa interés. Vamos a llamarlo también, acá vamos a decirle, bueno, acá en lugar de int era input,
Recordemos, acá vamos a usar un input. No voy a convertirlo directamente a formato numérico para que veamos algo adicional. Vamos a decirle acá input, introduzca la tasa de interés mensual. Y acá pongamos un ejemplo, 0.8%. Eso es lo que debería introducir el usuario. Y probemos estos dos elementos a ver cómo nos funcionan. Entonces, introduzca el monto inicial a invertir, digamos que serían $2,000. Introduzca la tasa de interés mensual, digamos que es el 2.5%. Bien, y entonces miremos, vamos a insertar una celda acá arriba. Miremos acá el monto inicial a invertir que está almacenado en saldo inicial. Verifiquemos que está en el formato correcto. Punto flotante, número decimal, pero recordemos que el input, como acá no lo modificamos, no lo transformamos, pues la tasa de interés, ¿de qué tipo es? La tasa de interés es formato string, y si imprimimos tasa de interés, lo que está en esa variable es un string que contiene una cantidad numérica y que contiene un símbolo de porcentaje, porque es que así fue como lo introdujo el usuario, porque así fue como le indicamos. Voy a poner acá unos 2 puntos. Entonces acá, simplemente para que veamos algo adicional, y es que esta tasa de interés, como aparece el símbolo de porcentaje, la idea es quitarlo y luego el string que nos queda, que es 2.5 pero en formato string, pasarlo a formato flotante. Entonces, ¿eso cómo lo haríamos? Pues vamos a usar acá, volviendo al concepto de métodos que vimos anteriormente, vamos a usar acá un método de esta variable string, que es un método que se llama replace. Entonces ese método replace lo que va a hacer es en el string buscar un carácter o una cadena de caracteres que nosotros especifiquemos. Acá vamos a decirle que busque el porcentaje y luego, separado por una coma, le vamos a indicar que lo reemplace con qué. Entonces vamos a decir que lo reemplace con nada, absolutamente nada. O sea, aquí lo que estamos diciéndole es que lo quite de este string. Entonces miremos cómo nos quedaría. Nos quedaría 2.5 sin el símbolo de porcentaje. Entonces con esto vamos a hacer ese procesamiento adicional. Entonces vamos a decirle paso 2A, que esto no lo teníamos contemplado en el pseudocódigo, pero realmente eso siempre va a ocurrir. Es decir, nosotros en el pseudocódigo escribimos las ideas que tenemos inicialmente, pero a medida que vamos desarrollando el código nos damos cuenta que de pronto son necesarios algunos pasos adicionales, como en este caso. Entonces aquí le vamos a decir que tenemos que reajustar el string tasa de interés, y entonces ese reajuste ¿qué es? Que ese tasa de interés, vamos a tomar el tasa de interés original y le vamos a quitar ese símbolo de porcentaje. Listo. Y después de eso, lo que obtengamos, que va a ser algo como esto, lo vamos a escribir como un string. Entonces tasa interés como un float, un punto flotante. Tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el usuario introduce, por ejemplo, 0.8%. Con esta línea de código, entonces le quitamos el símbolo de porcentaje y lo almacenamos nuevamente en tasa de interés. Luego acá tendremos un string con un valor de 0.8, pero string. Y con esto entonces lo vamos a convertir a formato de punto flotante. Verifiquemos si ya ese preprocesamiento está correcto. Entonces digamos saldo inicial de 2.000 y una tasa de interés de 2.5%. Ahora entonces digámosle que nos imprima en pantalla la tasa de interés y ya es una cantidad numérica. Entonces ya tenemos ese preprocesamiento. Y ya tenemos los pasos 1 y 2. Ahora entonces tenemos que irnos al ciclo while. Y un primer paso en el ciclo while, como aquí ya vamos en el ciclo while a analizar las ganancias, pues tenemos que calcular unas ganancias iniciales. Y como vamos a imprimir dentro de ese while un mes, pues tenemos que inicializar el mes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es 3A, inicializar ganancias y mes. Pues acá vamos a tener un saldo que va a ser el saldo inicial que introdujo el usuario. Vamos a tener el mes que inicialmente pues el conteo está en 0 y vamos entonces a definir que las ganancias pues van a ser iguales a ¿qué? Al saldo que se tenga en un momento dado
menos el saldo que se introdujo inicialmente, ¿sí? Y como inicialmente el saldo y el saldo inicial son iguales, pues no tenemos ganancias, y no tenemos ganancias porque todavía no hemos aplicado la fórmula de intereses. Entonces ahí tenemos esos valores iniciales. Ahora sí, entonces escribimos el while. Entonces, si las ganancias, mientras las ganancias, entonces recordemos qué es lo que nos dice acá la condición. Se debe detener la ejecución cuando las ganancias sean mayores que el monto invertido inicialmente. Es decir, vamos a poner acá la ganancia como si las ganancias son menores al saldo inicial, pues esto se va a seguir ejecutando. Las ganancias cada vez van a ser más grandes y va a llegar a un punto en el cual esta condición pasa de ser verdadera a ser falsa porque las ganancias superan el saldo inicial, y en ese punto entonces ya se detiene la ejecución de este loop, de este ciclo. Mientras tanto, entonces lo vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que definíamos que hay que hacer? Hay que actualizar el mes, el saldo y las ganancias. Entonces escribamos acá actualizar mes, saldo y ganancias. Entonces el mes se actualiza sumándole 1. El saldo, ¿cómo se actualiza? Entonces el saldo se actualiza al saldo original sumándole los intereses, que serán el resultado de tomar el saldo y multiplicarlo por la tasa de interés sobre 100. Y las ganancias, ¿cómo se actualizan? Entonces a las ganancias originales, o más bien al saldo original, o al saldo actualizado le restamos el saldo original o el monto inicialmente invertido. Entonces acá ya tenemos esos tres valores actualizados. ¿Cuál era el segundo paso? Imprimir el mensaje en cada iteración. Entonces vamos a decirle acá imprimir el mensaje indicando mes y saldo. Entonces vamos a decirle acá, esto va a ser un string con formato, y aquí vamos a decirle mes. Como el mes ya está actualizado, tomamos ese valor y lo imprimimos, y vamos a imprimir el saldo. Entonces saldo, y acá ponemos ese saldo, y ya tendríamos ese mensaje inicial. Y después del while, entonces tenemos que imprimir el mensaje final. Ese mensaje final, ¿cuál va a ser? Entonces acá sería el paso 4, imprimir el mensaje final. Y ese paso 4 pues será básicamente print, y vamos a decir que el mensaje será el siguiente: se requieren tantos meses para que las ganancias equiparen el monto inicialmente invertido. Entonces se requieren tantos meses para que las ganancias sean iguales al monto inicial. Bien, y acá ponemos entonces el número de meses. Entonces si esto se detiene, si esta iteración se detiene en el mes 5, pues ya entonces tendremos este valor impreso acá para indicarnos el número de meses. Entonces hagamos una prueba a ver si no hay errores, si funciona correctamente. Entonces digamos que se introducen $1000 inicialmente y pongamos una tasa del 2%, que eso realmente es alto para un valor real de tasa de interés de las acciones, pero es simplemente a manera de ejemplo para ver si funciona todo correctamente. Entonces en el mes 1 un saldo de 1020, 1040, etcétera, etcétera, y acá fijémonos que ya cuando llegó al mes 36 el saldo era 2039,88. Es decir que las ganancias con respecto al valor inicial de 1000 pues son de 1039,88, que son mayores precisamente al monto invertido inicialmente, y por tanto ya acá en este punto se detiene la iteración, el número de iteraciones. Acá entonces el contador queda en 36 y por tanto al imprimir el mensaje final tenemos que se tienen 36 meses para que las ganancias igualen el monto inicial. Acá hay un detalle de redacción: no sean igual, sino sean iguales al monto inicial. ¿Listo? Acá, por ejemplo, hay un detalle adicional que podemos ver, y es que el saldo nos aparece con una gran cantidad de decimales.
Vamos a decirle a Python que imprima el saldo con un único decimal. Entonces eso es muy sencillo. Venimos acá a la línea donde estamos imprimiendo el saldo y acá entonces le decimos 2 puntos y escribimos .1f. ¿Cómo interpreta esto Python? Entonces estos 2 puntos lo que están indicando es este saldo, como es un decimal, lo va a imprimir con un formato específico. Esos son los 2 puntos. Y este es el formato específico, que es punto, lo que indica es que después del punto se va a imprimir con ese formato. 1 es que imprima con un número flotante. Entonces el 1f lo que nos indica es que nos imprima un único decimal después de ese punto decimal que tenemos ahí. Entonces si repetimos esto y ponemos 1000 y 2%, nos imprime el saldo con un único número decimal. Entonces ese es otro truco que acá en el camino pues podemos ir aprendiendo. Y ya con eso tenemos que se requieren 36 meses para que las ganancias sean iguales al monto inicial, lo cual se cumple perfectamente acá en este caso. Entonces ya tenemos el problema resuelto usando while. Ahora vamos a mirar cómo implementarlo. Vamos a borrar acá esta celda usando for y las sentencias if y break. Entonces vamos a copiar acá el pseudocódigo que se tenía originalmente, pero este pseudocódigo lo vamos a modificar. Entonces vamos a introducir el saldo inicial, la tasa de interés mensual, pero acá entonces ya vamos a empezar a usar un ciclo no while, sino un ciclo for, por un número preestablecido de meses. Luego entonces vamos a actualizar, acá no tenemos que actualizar el mes porque ese se actualiza automáticamente con el for, pero sí tendremos que actualizar el saldo y las ganancias. Eso sí se tiene que cumplir. En cada mensaje tenemos que imprimir, en cada iteración tenemos que imprimir el mensaje, pero acá tenemos que adicionar algo y es, vamos a poner acá una condición que va a ser el break, detener ejecución del ciclo si las ganancias igualan el monto inicial. Este es el break que vamos a colocar acá. ¿Por qué? Porque el for se va a ejecutar un número fijo de iteraciones. Entonces si le decimos vamos a ejecutarlo por 200 meses, se va a ejecutar 200 veces independientemente de si las ganancias superan o no los 1000 euros o dólares que se invirtieron inicialmente. Pero si acá ponemos un break, pues vamos a forzar a que el ciclo se detenga si las ganancias ya superan esos 1000 dólares iniciales de inversión. Bien, y acá vamos a imprimir entonces el mensaje en cada iteración. Entonces vamos a tomar parte del código que teníamos anteriormente, es decir, el saldo inicial, este código lo podemos reutilizar. La tasa de interés también, el reajuste de la tasa de interés también, eso lo podemos copiar y pegar idéntico acá, pero entonces ahora vamos a implementar el ciclo for. Y entonces le vamos a decir acá for mes in y acá vamos a usar el range. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, acá vimos que para una tasa del 2% se requerían 36 meses. Vamos a llevarlo al extremo y vamos a decirle que vaya desde 1 hasta 200. Como queremos que vaya desde 1 hasta 200, ponemos acá 201. Y ahora sí, entonces decimos, primero tenemos que actualizar el saldo y las ganancias, pero todavía no hemos definido el saldo. Antes del for, al igual que hicimos con el while, tenemos que inicializar las ganancias y ese saldo. Entonces acá vamos, antes del ciclo for, vamos a inicializar las ganancias, el mes no, sino el saldo. Entonces acá esta línea del mes la borramos porque ese mes ya lo iremos actualizando automáticamente con la variable del for. Entonces tenemos esto, actualizar el saldo y las ganancias. ¿Cómo actualizamos el saldo? Entonces al saldo que teníamos le vamos a sumar la tasa de interés multiplicada por ese saldo que se tenía originalmente. Ya tenemos actualizado el saldo y el valor de las ganancias, que serán el resultado de restar del saldo que acabamos de actualizar
el saldo que teníamos inicialmente. Bien, entonces ya tenemos esto actualizado. Ahora entonces tenemos que verificar la condición. Entonces tenemos que detener la ejecución si las ganancias superan el monto inicial o igualan y superan el monto inicial. Entonces si las ganancias son mayores o iguales al saldo inicial, acá vamos a poner un break. Entonces le vamos a decir imprímanos el mensaje. Acá por ejemplo con asteriscos, las ganancias son iguales o superiores al monto inicial. Y para forzar a que Python salga de ese ciclo, vamos a decirle break. Entonces esto se va a ejecutar solo si las ganancias que acabamos de actualizar en la línea anterior cumplen con esta condición, superan el monto inicial. Si no, pues vamos a seguir imprimiendo acá en pantalla, imprimir mensaje en pantalla. Entonces vamos a decirle que nos imprima, que es exactamente esto mismo que teníamos acá. En el while lo podemos imprimir acá, que imprime el mensaje en pantalla, y que después de salir del for, entonces nos imprima el mensaje final, que será el cuarto paso acá de nuestro algoritmo. Imprimir el mensaje final. Bien, que creo, acá sí lo habíamos agregado como parte del pseudocódigo. Bien, miremos a ver entonces qué tan bien funciona esto. Entonces fíjense que el cambio ha sido el while por un for, que va por un número total de 200 meses, pero que probablemente se va a detener antes con este break, siempre y cuando las ganancias superen el saldo inicial. Entonces miremos si no hay errores y si funciona correctamente. $1000 y pongamos una tasa del 2%. Entonces acá observemos mes 1. Ya el saldo es de 1020, 1040, 1061. Estamos imprimiéndolo con un solo decimal, que es este formato que estamos especificando acá. Va creciendo el saldo, luego las ganancias pues van creciendo. Recordemos que el saldo inicial era de 1000. Y acá en el mes 35 se alcanza a imprimir, pero cuando llega al mes 36 ahí ya supera ese saldo que se tenía y por tanto nos imprime este mensaje: las ganancias son iguales o superiores al monto inicial, y por tanto el valor final de esta variable mes pues se va a quedar en el valor de 36, que es posterior a esta iteración, que es cuando ya posterior a esa es cuando se cumple la condición, queda en un valor de 36 y se imprime ese mensaje. Entonces tenemos exactamente el mismo resultado que en el caso del while, pero en este caso lo hicimos usando un for. Entonces los resultados son equivalentes, pero ya de pronto en términos de implementación pues se requieren algunas líneas de código adicionales. En este caso del for se requiere un break adicional, mientras que automáticamente el while incorpora, digamos, ese break acá en esa condición para detener la ejecución del ciclo cuando ya se cumpla la condición. Entonces acá la ventaja del while con respecto al for es que tenemos un código más compacto y que de pronto resulta más fácil de entender, pero el resultado en los dos casos es equivalente. Bien, en esta cuarta práctica usamos las sentencias while, for, if y break para implementar un programa capaz de calcular las ganancias obtenidas en nuestra inversión en la bolsa y detener su ejecución una vez estas ganancias hayan superado el monto inicial de inversión. En este punto ya hemos visto las principales sentencias de control en Python y también hemos podido ver que progresivamente cada vez con estas herramientas hemos implementado programas más complejos. Así que nos queda solo la última parte del curso, en donde veremos otro de los elementos fundamentales de la programación en Python, las funciones. En particular, en la próxima lección veremos los conceptos básicos, y entonces hablaremos de lo que es y de para qué sirve una función.